el pasaje donde el fariseo Simón invitó a Jesús a que fuera a su casa, ¿verdad? Y pasaron tiempo con él. Y como la mujer que describe la palabra, la mujer pecadora, cómo llegó en ese momento, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa parte donde estuvimos estudiando? Bueno, y para los que no estuvieron presentes, básicamente, bien rapidito, entró Jesús a la casa del fariseo Simón. Cuando Jesús estaba con el fariseo, la mujer se acercó y el fariseo la reprendió porque era una mujer pecadora, ¿verdad? Y dijo que no era digna de estar con Jesús en ese momento por lo que ella había hecho. Entonces ahí miramos una historia de una persona que jamás había conocido a Jesús, ¿verdad? Que esta persona reconoció a Jesús como el Rey, que el Salvador, y ella vino hacia él sabiendo que en él encontraba eso que ella estaba buscando durante mucho tiempo, ¿verdad? Que era el perdón de pecados, ¿verdad? Porque ella sentía muy mal y ella sabía que dentro de ella había una necesidad muy grande y que en él la podía encontrar. Y obviamente él dijo que sí, sus pecados eran perdonados y que su fe de la mujer, gracias a la fe de ella, fue salva. Amén. Entonces, en esta parte que estuvimos repasando la semana, aprendimos de una persona que era nueva en Cristo. Nunca había escuchado de Cristo. Inclusive después de conocerlo, ella se alejó, ¿verdad? Ella no caminó con Jesús, pero era nueva en Cristo. Ahora, en esta parte que vamos a estar repasando el día de hoy, vamos a estar aprendiendo de otro caso diferente, de alguien que sí caminó con Cristo y que sí sabía de Él, ¿verdad? Y que tenía esa relación íntima con Jesús. Y bueno, antes de comenzar con el mensaje, vamos a hablar bien rapidito. Señor, te damos gracias, Padre, por esta tarde, por todos los que estamos aquí presentes, Señor, por traernos con bien. Venimos aquí en este día buscando más que nada de tu palabra, de tu presencia, Señor. Venimos aquí con todos con una necesidad que solamente la encontramos en ti. Oramos para que tú en esta tarde, Espíritu Santo, estés con nosotros, que tú estés en este lugar, que nos abras el entendimiento y que podamos entender completamente el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde. Te glorificamos, te exaltamos y sabemos que lo que vamos a escuchar en esta tarde viene solamente de ti, porque está escrito en tu palabra. Y creemos que lo que está escrito en tu palabra es lo que tú dices para nosotros en esta tarde. Y por eso te glorificamos y te agradecemos, Señor, por todo lo que tú has hecho y lo que sigue haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, los invito a que vayamos a Lucas 22. Lucas 22, 54. Lucas 22, 54. Me dicen cuando están ahí. Ok, Lucas 22 está hablando básicamente de cómo Pedro niega a Jesús. Y Lucas 22, 54 dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Aquí estamos básicamente leyendo de la parte donde Jesús fue entregado, como Judas lo traicionó, ¿verdad? Judas fue el que por un montón de monedas él lo traicionó y lo entregó a los oficiales y a los ancianos, y como ellos llegaron a prenderlo. Y Jesús anteriormente, vamos a leer toda la parte anteriormente, pero él les dice, con armas y con espadas vienen contra mí, como que si fuera alguien que cometió un delito muy grande, ¿verdad? Y dice, cuando yo estaba con ustedes anteriormente, ¿por qué no me arrestaron? ¿Por qué no me buscaron así como lo están haciendo en este momento? ¿Verdad? Entonces, él los arrepintió ellos en ese momento. Y dice versículo 55, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor
y Pedro se sentó también entre ellos. Muchos sabemos que en el Medio Oriente, en las áreas con mucho desierto, durante el día es muy, muy caliente, pero cuando viene la noche también puede ser de los lugares más fríos en el planeta. Entonces ellos estaban ahí de noche y prendieron un fuego porque era tal el frío que estaban todos reunidos ahí. Y el versículo 56 dice, pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también estaba con él. Yo me imagino que, bueno, en ese momento, como era de noche, todos estaban alrededor del fuego, era un poquito difícil reconocer las personas, pero esta persona pasó cerquitas del fuego y lo reconoció, ¿verdad? Entonces, está hablando de esta parte ahí. Ahora, versículo 57, dice, pero él lo negó diciendo, mujer, no te conozco. Perdón. Pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco, perdón. ¿Quién aquí de repente ha visto una celebridad en persona así cerquita de ustedes? Una persona famosa. Ok. Yo me imagino que cuando uno mira a una persona famosa, imagínense básicamente lo que pasó aquí, dice que si ustedes miran a una persona famosa y ustedes se le acercan a esta persona famosa y me dicen, oye, te reconozco, tú eres tal persona, no sé, eres Britney Spears, digamos, ¿verdad? Y imagínense que Britney Spears dijera, yo no soy Britney Spears. No, o sea, es básicamente lo que está pasando aquí con Pedro. Pedro era una persona que era muy conocida porque él estaba con Cristo, caminando con Cristo. Y en aquellos tiempos, todos conocían en esta área, conocían quién era Jesús, porque Jesús era bien reconocido por todo lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Por todo lo que hizo. Entonces, las personas que andaban con él eran muy fáciles de reconocer, porque si Jesús era famoso y todos los que andaban con ellos eran fáciles de reconocer. Pero básicamente negando, yo no soy esa persona, ¿verdad? Aunque es fácil de reconocerlo. Ahora, en versículo 58, dice, un poco después, viendo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Y el versículo 59 dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Él lo reconoció, porque el acento, tan solo el puro acento, él sabía que él no era de esa área, ¿verdad? Porque él hablaba como la gente de Galilea. Entonces dice, tú justamente eres uno de ellos también, porque de la forma como tú hablas, te reconozco también. Entonces dice el versículo 60, y Pedro dijo, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahora, dicen las malas lenguas que la razón por la que Pedro negó a Jesús 3 veces es porque Jesús sanó a la suegra de Pedro. Pero bueno, no es una broma, ¿verdad? Obviamente. Todos amamos a nuestras suegras, no se lo crean. Ahora vamos a versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Vamos a hacer una pausita bien rapidito ahí y les voy a invitar a que vayamos bien rapidito a Mateo 26, 30. Vamos a ver qué fue lo que Jesús le dijo a a Pedro. Mateo 26, 30. ¿Listos? Mateo 26, 30 dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Ellos estaban adorando a Dios. Y después de que terminaron de adorar y orar, ellos se fueron para el monte de los olivos. Y versículo 31 dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros
os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahora, yo puedo comprender a Pedro, ¿verdad? Pedro, obviamente es uno de los discípulos que él fue testigo de todo lo que Jesús hizo, sus milagros, cómo él sanaba a las personas, cómo él, inclusive curaba a los endemoniados. Entonces, Pedro sabía quién era Jesús. Por ejemplo, si digamos que alguno de nosotros tuviéramos ese privilegio de haber caminado con Jesús y que nosotros sabiendo quién es Jesús, que alguien, yo sé que Dios no lo permitirá, pero digamos que alguien quisiera, cuando estamos caminando con Jesús, que alguien quisiera acercarse y no sé, golpearlo o hacerle algún tipo de daño. Nosotros básicamente lo vamos a defender, ¿verdad? No vamos a como que a correr, sino que vamos a estar allí para protegerlo. Entonces, Pedro dice, yo no voy a correr porque yo sé quién eres tú, yo he visto lo que tú has hecho y no me voy a escandalizar por lo que va a pasar. Básicamente lo que está diciendo él. Ahora, entonces en el versículo 34 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El versículo 35 dice, pero le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Cuando él, como le estaba diciendo, Pedro era la convicción tal de él y había reconocido a Jesús. Inclusive en otra parte, obviamente, sabemos donde Jesús le pregunta, ¿qué es lo que dicen las personas que yo soy? Y muchos dicen que él era profeta, que él era un enviado de Dios, pero nadie lo reconocía por lo que es él, ¿verdad? Y cuando le preguntó a Pedro, ¿y tú quién crees que yo soy? Y él le dijo, tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, él había reconocido a Jesús por lo quien es. O sea, su convicción de él era tan fuerte y después de ver todo lo que vio, él sabía, nadie puede hacer estas obras, nadie en el pasado ha hecho eso, más que tú lo has hecho y yo sé que tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Ahora vamos a regresar a Lucas 22 nuevamente. A Lucas 22, el versículo 61. ¿Todos están ahí? Dice, Lucas 22, versículo 61, dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Ahora, miren lo que sucedió en este momento. Yo he leído esa parte muchas veces y en este lugar, o sea, si uno se detiene un poquito a verdaderamente entender lo que pasó en ese momento, verdaderamente me impactó porque dice que en ese momento cuando Pedro negó 3 veces a Jesús, Jesús lo volteó a ver y le dijo, me acabas de decir hace poquito que yo soy el Hijo de Dios, que tú morirías por mí. Ahora yo estoy en este momento donde me están aprendiendo, me van a dañar, me quieren golpear porque venían con espada, ¿verdad? Y con armas, como si fuera una persona que cometió algo muy fuerte. Y con la pura mirada, en ese momento, cuando hicieron esa conexión de mirarse uno al otro, yo sé que Pedro en ese momento dijo, wow, yo lo miré como él resucitó personas, como él sanó al que no podía caminar, como él libró al que estaba endemoniado, como él alimentó a más de 3,000 en el monte, ¿verdad? Como él proveyó para muchas personas. Y lo acaba de negar. Cuando le acaba de decir, no mucho tiempo, que hasta moriría por él. Así fue la convicción que tenía Pedro. Pedro tuvo en ese momento un momento de... es un momento de debilidad, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con Pedro. Y así como Pedro, nosotros que tenemos esta relación con Jesús, que lo conocemos, que sabemos quién es, que caminamos con Él,
y sabemos las grandes cosas que ha hecho por nosotros. Somos testigos de, no solamente somos testigos de la bendición, sino, ¿cómo se dice miracles? Milagros que Dios ha hecho no solamente en nuestras vidas, sino en las vidas de otras personas, ¿verdad? Y cuando perdón, un momentito, déjeme repasar. Cuando él miró eso, como que él dijo, o sea, no se sintió digno. Y fue ese momento de debilidad que nosotros pasamos. También nosotros pasamos esos momentos, ¿verdad? Todos tenemos esos momentos de debilidad donde anteriormente cuando Jesús hizo ese gran milagro que todos estábamos orando por mucho tiempo, cuando Él lo dijo, cuando lo hizo y nosotros dijimos, verdaderamente creo en Dios y no le voy a fallar. Pero ¿qué pasa? Que le vamos a fallar. Vamos a tener esos momentos de debilidad, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 62, bueno, vamos a terminar el versículo 61. Entonces vuelto, el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Ahora en versículo 62 dice, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. O sea, imagínese cuál fue ese dolor en Pedro, porque después de ese momento de debilidad que tuvo, reconoció que yo le fallé a mi Señor, ¿verdad? Y verdaderamente fue un lloro que él tuvo genuino, porque él verdaderamente ama. Digo ama porque si digo amaba es como que se lo dejó de amar, ¿verdad? Pero ama a Jesús. Entonces, él reconoció lo que pasó en ese momento. Ahora, después de que Pedro pasó ese momento de debilidad, Pedro se apartó de Jesús y completamente perdió la fe y se apartó de él. No, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que fue qué fue lo que pasó con Pedro. Ahora vamos a Hechos 2:14. Vamos a ver si Pedro se apartó de Jesús o si continuó con él. Hechos 2:14. Hechos, voy a leer solamente una partecita, solamente el inicio, porque esto es un versículo muy, muy largo, pero solamente voy a leer una partecita. Hechos 2:14 dice, entonces, ¿quién? Pedro. Y poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, aquí nos damos cuenta que Pedro está con los 12 discípulos, ¿verdad? Pedro continuó. Pedro siguió creyendo. Porque si saben muchos que cuando Pedro le dijo a Jesús que él era el Hijo de Dios y que le dijo Jesús a Pedro que sobre él fundaría su iglesia, ¿verdad? Que él iba a ser la roca. Entonces, Pedro creyó en esa promesa. Pedro creyó que aunque fue un momento de debilidad que tuvo, que Jesús todavía tenía un plan para él. Entonces dice versículo 15, perdón, vamos a terminar el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notario y oíd mis palabras. Ahora, hay una parte donde dice, Pedro alzó la voz. No sé, cuando Pedro se levantó, él se levantó con una autoridad y con una certeza, creyendo lo que él iba a decir, que no lo hizo como apenado de lo que había hecho en el pasado, ¿verdad? Sino que él sabía y tenía la convicción que Dios tenía un plan para él. Y lo hizo con una voz alta, con autoridad, ¿verdad? Hacia el final, como dije, no voy a terminar todo, pero hacia el final dice que después de que Pedro dio ese primer mensaje, que fue el primer mensaje que los 12 discípulos hicieron, anteriormente ellos escuchaban cómo Jesús iba al monte, iba a las multitudes y cómo Jesús compartía el mensaje con todos aquellos y ellos pues obviamente ellos escuchaban. Pero cuando llegó ese momento
que alguien saliera adelante y para que fuera a compartir el mensaje que Dios había encomendado, Pedro fue el que dijo, yo voy a tomar ese rol, yo voy a ser el que voy a continuar con la fe en Cristo, voy a creer que Él murió por mí y que Jesús tenía ese plan para él, y él fue el que en ese momento empezó a confesar que Jesús había muerto y que había resucitado, y fue básicamente el primer mensaje que dio a una masa tan grande que dice que casi 3,000 fueron salvos en ese día. Imagínense. Si Pedro hubiera tomado otra mentalidad diferente, donde si hubiera Pedro dicho, yo le fallé a Jesús, yo tuve ese momento de debilidad y ya no soy digno de Él, Él hubiera apartadose y obviamente Él no estuviera en ese momento, y cómo Dios lo usó grandemente, ¿verdad? Y cómo a través del mensaje que Pedro dio a estas personas, muchos fueron salvos, ¿verdad? Entonces, básicamente el mensaje del día de hoy que queremos compartir es que básicamente si nosotros llegamos a tener ese momento de debilidad, creamos que Jesús es fiel para con nosotros, que Jesús sigue siendo igual, el mismo Dios que no deja de amarnos, que no es diferente, su amor es incondicional. Y para terminar, bien rapidito, nos vamos a Juan 3:16. Juan 3:16. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí no dice, de tal manera amó Dios a aquel que no tuvo momentos de debilidad, ¿verdad? Sino que dice, amó al mundo. Dios sabe con anticipación que antes de mandar a su Hijo, que muchos le iban a fallar, y que Pedro iba a tener ese momento de debilidad, y que todos nosotros aquí presentes vamos a tener ese momento de debilidad, que todos lo vamos a fallar. Y dice que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que haga buenas obras sea salvo, ¿verdad? No, no dice eso. Dice, para que todo aquel que en Él cree. O sea, lo único que Dios dice en su palabra, solamente estoy pidiendo que crean que Jesús murió por cada uno de nosotros, que Jesús fue a esa cruz y entregó su vida por nosotros, que derramó su sangre, y que gracias al sacrificio tan hermoso que Él hizo, somos salvos. No hay alguna cosa que podamos hacer en esta vida, no hay alguna acción, alguna obra que podemos hacer. Podemos regalar todo el dinero que tenemos y no vamos a poder conseguir la salvación. Pero dice aquí que lo único que Él pide es que creamos en Él, ¿verdad? Y que si creemos en Él y tenemos fe que Cristo es nuestro Salvador, que en Él encontraremos salvación. Bueno, vamos a terminar para orar y para darle a Dios por este mensaje y esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por este mensaje tan hermoso. Gracias por revelar tu amor a nosotros a través de tu palabra, Señor. Porque tú nos dices que aunque tenemos momentos de debilidades, que tú sigues siendo ese Dios amoroso, que tú sigues teniendo un plan para nosotros, para nuestras vidas. Y que aunque nosotros pensemos que no somos dignos de ti y tal vez nos queremos apartar de ti, y que tal vez no somos dignos de llevar tu mensaje, las buenas nuevas a otras personas, tú nos dices que igual tú nos amas, Señor, que no somos perfectos, pero para ti ese amor es incondicional para cada uno de nosotros. Te glorificamos, Jesús, te alabamos, te exaltamos y te reconocemos como el único Rey de reyes y Señor de señores, porque solo tú derramaste esa sangre por nosotros en esa cruz, y solamente tú sufriste por los pecados de cada uno de nosotros. Y por eso entregamos nuestras vidas, Señor,
en servicio a ti y te queremos exaltar, Señor. Te queremos adorar y queremos ser usados, Padre. Pedimos que tú nos uses de cualquier forma como tú quieras, Señor. Somos siervos dispuestos a llevar tu obra, dispuestos a compartir ese mensaje de amor y de salvación con aquellos que aún no te conocen, Señor, para que puedan tener esa relación contigo, para que puedan caminar y para que puedan conocerte y puedan saber que en ti encuentran ese Salvador, que en ti encuentran un Dios que es amoroso y que está siempre allí para cuando te buscamos. Te glorificamos y te exaltamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y me gustaría invitar a las personas que están encargadas de colectar la ofrenda, si pueden pasar, por favor.